Aquí estamos una vez más en Momentos de Teología. Continuamos pues desarrollando una parte del credo, ya la parte del credo de cuando Jesús padeció y fue sepultado bajo el poder de Poncio Pilato, en tiempos de Poncio Pilato. Y hemos empezado a hablar sobre la ley y Jesús, cómo Jesús veía el tema de la ley. Habíamos analizado un poco de eso, de cómo ellos tenían ese tema de ley, los judíos, y luego Jesús, seguimos desarrollando ese tema. El cumplimiento perfecto de la ley no podía venir de otro lugar que no sea del divino Hijo de Dios. Él es el que puede llevar la ley realmente a plenitud, a un cumplimiento verdadero. Y por eso ya esa ley ya no iba a ser escrita en tablas de piedra, ni de madera, ni en ningún otro lugar. El único lugar donde esa ley podía ser inscrita era en el corazón de los hombres. Y eso vino Jesús a hacerlo acá, que esa ley fuera impresa en nuestro corazón. Es decir, una ley que brotara desde dentro. No es una ley impuesta desde el exterior, sino desde el fondo del corazón. Él se ha convertido por eso en esa alianza verdadera del pueblo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que había incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley, porque ha intervenido su muerte para la remisión de las transgresiones de la primera alianza. Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí, era un maestro, y por eso cuando se dirigían a él, ustedes lo ven en los evangelios, le decían rabí y le hacían una pregunta, porque a él lo tenían como un maestro, algunos lo tenían como profeta, pero entre ellos lo tenían como un maestro. Con frecuencia argumentó en el marco de su interpretación rabínica de la ley, que a muchos de ellos pues le chocaba su manera de interpretación, porque él iba más allá. Él no se quedaba solamente en la letra, sino en el espíritu con que fue escrita esa letra. Pero al mismo tiempo, por eso él chocaba muchas veces con los doctores de esa época, que interpretaban simplemente lo escrito y no veían lo que estaba detrás de eso, o sea, lo que Dios quería pues a través de esa norma, de esa ley. Y él, cuando enseñaba, pues a diferencia de ellos, se daban cuenta que él enseñaba con autoridad. ¿Y por qué enseñaba con autoridad? Porque la autoridad solamente la puede tener aquel que realmente practica lo que predica. Ellos lo predicaban, por eso él decía, ustedes le tiran cargas a los demás que ustedes no llevan. Entonces él practicaba y podía, por eso, pues hablar con autoridad y enseñar con autoridad. Y también él tenía a veces, él rompió con algunos paradigmas, con algunas normas. Cuando él decía, por ejemplo, la palabra clara que habéis oído también que se dijo a los antepasados, tal cosa, pero yo os digo, él llevó algunas normas a otro nivel, como si él fuera el legislador, y eso también le chocaba a ellos. Y es que él tenía la autoridad divina para ello y desaprobaba a veces algunas tradiciones humanas que ellos tenían de los mismos fariseos, que anulaban la misma palabra de Dios, esas tradiciones que tenían. Y Jesús da la ley sobre la pureza de los alimentos, que era tan importante en la vida cotidiana, manifestando su sentido pedagógico por medio de una interpretación divina. Y es lo bonito cuando él dice, todo lo de fuera que entra en el hombre no puede hacerle impuro. ¿Ven? Por eso es curioso cómo todavía hay gente que mantiene esas leyes, como por ejemplo de no comer morcilla, porque está hecho de sangre, o las transfusiones de sangre, etcétera, porque de alguna manera se llevan de leyes mosaicas que Jesús, pues con esta frase lapidaria, pues rompe. Vuelvo y lo repito,
todo lo de fuera que entra en el hombre no puede hacerle impuro. Nada que entre en el hombre desde afuera puede hacerle impuro. Él dice lo que sale de dentro es la impureza. O sea, la decisión que tú tomes, a donde tú inclinas tu corazón hacia la maldad, hacia lo malo, hacia lo impuro, eso es lo que te hace daño. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Jesús, al dar con autoridad la divina interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado por eso por muchos doctores de la ley que no aceptaban su interpretación, a pesar de estar garantizada con signos divinos, porque muchas veces, como le comentaba, él hacía un milagro, y yo les dije, cuando Dios no puede obrar un milagro en base a una falsedad. Por decir, vamos a poner un ejemplo. Para que vean que Jesucristo no es Dios, levántate paralítico, que alguien hubiese dicho, no ocurre el milagro, porque entonces Dios estaría aprobando una falsedad. Entonces Jesús, por eso había veces que le decían, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, para que vean que yo tengo poder, a ti te digo, levántate, y se levantaba. Para que veas que yo soy dueño del sábado y que puedo curar en el sábado, a ti te digo, extiende tu mano y queda sano. O sea, él apelaba a un signo para declarar su autoridad, cosa que nada más Dios podía hacer un milagro. Entonces, si Dios hacía el milagro, significaba que lo que él decía era cierto y es verdad. Y con eso él confirmaba que él estaba más en la verdad que ellos mismos. Vamos a entrar un poco en el tema de Jesús y el templo. Ustedes saben que ya inicié hablando de los temas que íbamos a hablar. En este caso vamos a tocar este de Jesús y el templo. Como los anteriores profetas a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén, como todos los demás, como todo buen judío, y por eso fue presentado en él por José y María en su momento. Ustedes saben que él se pierde y fue encontrado allá. Le llaman perdido, pero no fue perdido, él sabía lo que hacía. Eso fue a la edad de 12 años. Él hizo eso para recordar a sus padres que él tenía que ocuparse de los asuntos de su padre. La Sagrada Escritura nos hace ver eso para que veamos que él tenía conciencia de su mesianismo, de quién era él. Durante su vida oculta subió allí todos los años, como todos los judíos, para la ocasión de la Pascua, lo hacían todos ellos, y su ministerio público estuvo jalonado por esas peregrinaciones a Jerusalén, con motivo siempre de esas grandes fiestas judías. Y cuando si leen las Sagradas Escrituras, los Evangelios, en sinopsis, se darán cuenta todas las veces que dice y Jesús subió a Jerusalén y subió a Jerusalén, para darnos a entender que él era asiduo a todas las fiestas. Y a veces hasta los mismos judíos va a venir el maestro a las fiestas, porque él lo solía hacer, aún a pesar de cuando estuvo ya en peligro de muerte, aún así subía a Jerusalén, porque para todo el judío era de conocimiento que el templo era el lugar de encuentro con Dios. Y para Jesús, por el templo, pues su significado era la casa de su Padre. Cuando él dice, por ejemplo, que ya los vendedores, ustedes han convertido la casa de mi Padre en una cueva de lobos. Y por eso él se indignaba como si fuese suya la casa. El templo para él era algo importante. Y por eso ahí hacen referencia cuando ese texto y dicen, el celo por tu casa me devora.
citando el Salmo 69, versículo 10. Después de su resurrección, los apóstoles también mantuvieron un respeto religioso hacia el templo, hasta que los judíos pues deciden expulsar a todos los cristianos del templo y de todas las sinagogas y de todos los lados. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese templo, que era algo espléndido. Dicen que el que estaba en ese momento era hasta mucho más portentoso que también mucho por Salomón. O sea, había llegado a su máximo esplendor ese templo de Jerusalén. Y Jesús dice que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y hace una señal de los últimos tiempos y que iba a iniciar con su Pascua. Pero ustedes saben que también utilizaron esa misma profecía en contra de él. En el momento cuando le hacen el juicio, el Sanedrín, dicen que él dijo que él iba a destruir el templo. Lo tergiversaron para hacerle daño. Pero ustedes saben que dice la palabra, él hablaba de su propio templo, no hablaba del templo de Jerusalén. Y entonces él, lejos de haber sido hostil al templo, donde él expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo, que lo hizo asociándose a Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando le manda: ve, echa el anzuelo y paga por ti, por mí. Aún más se identificó con el templo, presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anunciaba la destrucción del templo, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso le dice Jesús a la samaritana. Hasta aquí, momento de teología. En nuestro próximo encuentro hablaremos sobre Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador, si Dios lo permite.